Muy buen día, mis hermanos y hermanas en la fe, mis amigos y amigas. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy estamos nuevamente llegando a sus hogares, a donde allí se encuentren ustedes, con una nueva prédica. El tema de la prédica de hoy es guerra espiritual y bajo ataque permanente. Esta es la primera parte. Este tema lo subdividí en 3 partes. Ven ahí el título del canal. El nombre del canal es La Biblia, mi manual de vida. Ahí está la cita de consigna, la cita bíblica Juan 14:6. Y de entrada les pido, por favor, que me ayuden a compartir estos mensajes, a suscribirse al canal. El canal es de ustedes también, y a darle me gusta. Ahí está mi nombre. Y como les dije, el tema es guerra espiritual y bajo ataque permanente. Ahí vemos, dice que se trata de que es una guerra espiritual contra los hijos de Dios. ¿Por qué el título? Porque Satanás, el maligno, con sus demonios, con sus huestes de maldad, ha declarado desde los inicios de la creación de la humanidad una guerra contra los hijos de Dios, contra la humanidad, pero más que todo contra los hijos de Dios. Y eso se ve desde cuando la primera pareja humana cayó en pecado, allá en rebeldía contra Dios, que no cumplieron el pacto, que no cumplieron la ordenanza de Dios que les dijo, del fruto de ese árbol no comerán. Y ellos comieron. Eva comió, fue engañada por la serpiente, Satanás el maligno, y luego comió Adán. Aquí dice, el proyecto de Dios con su creación era perfecto, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Satanás es la causa de todos los males de la humanidad. Dios hizo la creación perfecta, todos los seres vivientes, el ser humano lo hizo perfecto. Luego vemos que lo hizo a imagen y semejanza de Dios, a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Lo hizo predestinado para estar en la perfección, para vivir en tranquilidad, en paz, en libertad y en armonía. Luego le dio la misión a Abraham de que controlara todos los seres vivientes, incluso le dio la orden que le pusiera nombre a todas las especies vivientes. Fue Adán el que le puso nombre a todos los animales, peces y aves del cielo. Luego dice que Satanás es la causa de todos los males de la humanidad. Cuando Dios hizo al ser humano, cuando la creación de los cielos y la tierra, la luz y la oscuridad, el día y la noche, el sol, la luna y las estrellas, todo lo hizo perfecto, a que funcionara a cabalidad. Pero con el pecado de la primera pareja humana, surgió un montón de pecados. Por eso el diccionario se engrosó con una gran cantidad de palabras malas que no existieran en el diccionario. El diccionario fuera pequeño, fuera reducido, con palabras buenas, de amor, de felicidad, de amistad, de solidaridad, de armonía, de compañerismo, de confianza, de paz, de fe. Pero con los pecados de la humanidad surgió un montón de cosas malas, pecados como la infidelidad. Ahí está esa palabra en el diccionario. Traición, conspiración, desde cuando Satanás y los otros ángeles caídos conspiraron contra Dios. De ahí surgió un montón de problemas para la humanidad. Traición, guerras, revoluciones, invasiones, incursiones, irrespeto, violación a la ley y todo un montón de cosas. Por eso tenemos el diccionario bien grande, con bastantes palabras. Hay buenas y hay malas. Entonces, de eso se trata esta prédica, de que es una guerra espiritual y que estamos bajo ataque permanente. Luego pasamos y dice, Satanás siembra dudas sobre el poder soberano de Dios. Veamos cómo empezó el maligno a generar dudas
a rebelarse contra la soberanía, contra la autoridad, contra el poder de Dios. Dice en el Génesis 3:1, capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Ven, es creación de Dios también, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Vean la pregunta, está la interrogante ahí con signos de interrogación. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empezó metiéndole duda a Eva, ¿verdad? Ahí empieza el pecado de la humanidad, con la conspiración de Satanás, del maligno, contra el Dios creador. Empezó diciéndole a Eva, con que Dios os ha dicho. No llegó de un solo diciéndole, no le obedezcan, él los hizo así, no. Empezó bien disimuladamente con esa interrogante. Por eso vemos, ahí es el surgimiento. Y dice que, luego vemos en la otra diapositiva, que Satanás es el gran conspirador. Ya les dije, él hizo la primera conspiración en el cielo. Allá hubo una guerra espiritual, allá en el cielo. Él y una gran cantidad de otros ángeles, y él, tomando el liderazgo, se rebeló contra Dios, contra el Dios creador, ¿verdad? Dice, todo el daño ocasionado a Jod. Aquí yo busqué la trayectoria de Jod. ¿Qué le sucedió a Jod? Toda la vida que pasó Jod, era un hombre perfecto, dice la palabra en Jod 1:1, era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía su esposa, sus hijos, era un hombre rico, tenía propiedades, ganado, pero vemos cómo el diablo le ocasionó muchos problemas. Y vemos en Jod 1:1 que dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Jod, y este hombre perfecto y recto, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice. En Jod 1:8, adelantito, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vean la interrogante que le hizo Dios a Satanás. Y en Jod 1:9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jod a Dios de balde? Estaba cuestionando la palabra de Dios, estaba cuestionando la autoridad de Dios, estaba cuestionando la potencia, el poder de Dios, poniendo en duda lo que Dios decía. Es un abusivo, ¿eh? Es un conspirador y es abusivo, irrespetuoso, ¿verdad? Entonces vemos acá, ¿por qué el tema de la guerra espiritual y bajo ataque permanente? Porque escuchamos hablar de guerras, ¿verdad? Guerras convencionales, ha habido dos grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ha habido grandes revoluciones con millones de muertos, ha habido ataques, ha habido desde hace miles de años guerras de los grandes imperios, el imperio acadio, el imperio de los sumerios, de los hititas, de los asirios, de los antiguos caldeos, babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, los faraones de Egipto. Entonces, todos esos imperios vivieron en guerras. El imperio mongol de Gengis Khan y el imperio británico, el imperio napoleónico, todos esos imperios vivieron en guerras. Entonces, vemos que se habla de guerras todo el tiempo,
Se ha hablado de guerras bacteriológicas, de guerras químicas, guerras convencionales, guerra sucia, la guerra fría que hubo en los años 60, 70 y 80 hasta los 90, que terminó con la destrucción del muro de Berlín, con la desintegración de la antigua Unión Soviética. Hay guerra de guerrillas, hay guerras asimétricas, hay guerra sucia, como les dije. Últimamente el presidente de los Estados Unidos, no voy a mencionar el nombre, no es necesario, ha declarado una guerra, una enorme guerra comercial contra todos los países, contra sus vecinos, contra sus amigos. Yo también soy canadiense y ha declarado la guerra a Canadá, que es su vecino, que es su mayor amigo y de confianza, como un hermano han sido desde la fundación de estos países. Canadá ha sido su amigo, su buen vecino, pero le puso aranceles también y Canadá le está respondiendo también, no se queda atrás, ¿verdad? Puso aranceles duros del 25% a México también. Otro vecino que le envía mucha comida, aguacates, trabajadores, mano de obra, industria, accesorios de toda clase. También ese hombre no, a todo mundo le ha puesto aranceles. Estamos en la guerra de los aranceles. Hay guerra espacial, guerra del espacio, de toda índole. Hasta en la Biblia. Ahí hay una prédica en este canal que se titula Guerra de las Biblias, imagínense. Y esta guerra de que estamos hablando ahorita es una guerra espiritual, que es contra los hijos de Dios más que todo. Los que no son hijos de Dios no hay problema. Andan haciendo lo que al diablo le gusta, lo que al diablo le place, y con eso no hay problema. Eso los tiene, son de él y los tiene en la bolsa. Pero la guerra de Satanás y su grupo de demonios, son millones de demonios, es contra los hijos de Dios. Contra los que tienen el libro, la Biblia. Ese es el odio de Satanás. No quiere que la gente estudie la Biblia. No quiere que la gente aprenda versículos de la Biblia. No quiere que la gente se congregue. Ya hay apostasía. Miles y miles y miles de hermanos se han retirado. Están en otro sistema de vida. Se olvidaron de la iglesia, de ir a congregarse, de encontrarse con el pastor, de compartir con los hermanos. Esa es la apostasía que habló el apóstol Pablo, ¿verdad? Que se iba a llegar. Y estamos en esos tiempos. Entonces es una guerra espiritual, la guerra de Satanás contra los hijos de Dios. Y seguimos viendo en el desarrollo de esta. Dice Satanás, el gran conspirador, todo el daño que ocasionó a Job. Vemos en Job 1:10 que dice, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Estaba hablando Satanás diciéndole a Dios. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y sigue en Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ven, es abusivo Satanás, es agresivo, ¿no? No respeta. ¿Ah? Es un maleducado, ¿no? Es un ángel rebelde, ángel caído, ¿no? Y en Job 2:5 dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sigue diciendo, ¿verdad? Y vemos, esa fue una conversación entre Dios y Satanás. Allá en Apocalipsis vemos una cita que dice, y fue derrotado el acusador, el que los acusaba todos los días, dice. Él nos acusa. Quiere que caigamos en trampas para acusarnos, allá y decir, así como estaba hablando de Job, ¿verdad? Miren aquel, mírenlo, míralo. Aquí escribimos fortalezas y herramientas del enemigo. Vemos como es una guerra, se trata de una guerra espiritual. Primero empezamos a ver las citas bíblicas y a conocer el comportamiento de Satanás, porque al enemigo hay que conocerlo,
quiere hacer un reconocimiento. Yo estuve en la Armada y aprendí eso, que es necesario conocer al enemigo. ¿Qué fuerza tiene? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Qué armamento tiene? ¿Qué entrenamiento tiene? Entonces, es necesario conocer al enemigo, porque si no, vamos a ser derrotados de entrada. Por eso aquí dice fortalezas y herramientas del enemigo. Vemos allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 9, dice, y le preguntó, Jesucristo le estaba preguntando a un endemoniado, estaba lleno de demonios ese hombre, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Oigan, Legión me llamo, porque somos muchos. Esta palabra legión es sacada del antiguo imperio romano, y una legión tenía unos 650 hombres. Imaginen ese hombre cuántos demonios tenía metidos en su cuerpo, en su vida, ¿verdad? En su cerebro, en sus pensamientos, porque son espíritus, los demonios son espíritus. El enfermo, el endemoniado, dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y en Marcos 5:10 dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Eso fue en Gadara. Cuando recuerdan, aquí no escribí eso, está adelantito, que los demonios le pidieron al Señor Jesucristo que los enviara a meterse a un hato de cerdos, y se despeñaron a un abismo. Por eso dice en Marcos 5:10, que ese endemoniado le decía, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vea que aquí el versículo, la cita empieza como en singular y luego en plural. Y le rogaba mucho, como que era el demoniado, la persona, una persona, que no los enviase. Que no los enviase en plural a muchos. ¿A quiénes? A los demonios que estaban metidos en ese hombre. Que no los enviase fuera de aquella región. Era la región de Gadara, los gadarenos. El gadareno, el endemoniado, sí. Y allá en Lucas 8:30 dice, y le preguntó Jesús. Es otro evangelio, haciendo la misma pregunta, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí el doctor Lucas, el escritor del evangelio de Lucas, hace una aclaración más. Porque muchos demonios habían entrado en él. ¿En quién? En el hombre que estaba enfermo, endemoniado. ¿Quién escribe esto? Lo escribe el doctor Lucas. No digamos apóstolo Lucas, no, él no era un apóstol, él era un amigo y acompañante de Pablo, del apóstol Pablo. Pero empieza diciendo en Lucas 8:30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, hasta ahí llega. Lo demás lo agregó en la cita bíblica el doctor Lucas, porque muchos demonios habían entrado en él. Ven qué interesante esta cosa. Entonces, mis hermanos, mis amigos, esta es la primera parte. Vamos a ver el desenlace en la segunda y tercera parte. Con esto terminamos la primera parte. Solo terminamos con las fortalezas de Satanás, de ese enemigo, ¿verdad? De ese enemigo que está en todos lados, en todas partes, en todo lugar, en todas circunstancias. Es un espíritu maligno. Él y los demonios. Son miles, millones de demonios, ¿verdad? Son los ángeles caídos. Entonces, mis hermanos, mis amigos, muchas gracias. Les pido, por favor, que me ayuden a compartir estos mensajes, que se suscriban al canal, no cuesta mucho tiempo, es cuestión de unos segundos, suscribirse y darle me gusta. Con esto, buenas tardes, enseguida vamos a hacer la segunda y la tercera parte. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.